6 años después del divorcio, nadie habría reconocido a Lucía Herrera al verla empujar la puerta de vidrio del pequeño café del centro, con su hijo Mateo de la mano y una serenidad cansada en el rostro, porque aquella mujer ya no era la misma que había salido llorando de un matrimonio roto y de una vida que se le había caído encima como un edificio mal construido. El aroma a café tostado la envolvió como un recuerdo amable, pero su corazón dio un pequeño salto, no de ilusión sino de puro instinto, como si algo invisible la hubiera rozado. Ella no lo sabía todavía, pero en ese mismo lugar, sentado cerca de la ventana, estaba Alejandro Montenegro, el hombre que una vez fue su esposo, ahora convertido en un multimillonario admirado por todos y completamente desconocido para ella. Antes de continuar, si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en las historias que sanan el alma, regálanos un like, comparte este video, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo, porque este tipo de historias se cuentan mejor cuando no estamos solos. Lucía avanzó sin mirar a los lados, concentrada en Mateo, en su mochila gastada, en asegurarse de que el niño no tropezara con las sillas. Habían pasado tantas cosas desde aquel divorcio que su vida se había reducido a gestos simples y prioridades claras. Después de que Alejandro se marchó, dejándole solo papeles legales, promesas rotas y un silencio que dolía más que cualquier grito, Lucía tuvo que aprender a ser fuerte sin aplausos. Trabajó en 2 empleos, limpió casas ajenas mientras la suya se llenaba de humedad, estudió por las noches con los ojos ardiendo de cansancio, y sostuvo a Mateo cuando preguntaba por un padre que nunca volvía. No hubo lujos ni milagros, solo días largos, lágrimas contenidas y una fe obstinada en que el mañana tenía que ser mejor, aunque no supiera cómo. Alejandro, desde su mesa, levantó la vista solo un segundo, y ese segundo fue suficiente para que el mundo se le desordenara por dentro. La reconoció al instante, no por la ropa sencilla ni por el cabello recogido sin cuidado, sino por la forma en que caminaba, por esa mezcla de dignidad y cansancio que siempre había admirado en silencio y que no supo cuidar cuando la tuvo. A su lado, los informes financieros y el teléfono vibrando con llamadas importantes dejaron de importar. Durante 6 años había construido un imperio, había comprado edificios, había aparecido en revistas, había aprendido a sonreír frente a cámaras, pero nada de eso lo preparó para verla entrar como si él no existiera. Lucía se sentó en una mesa al fondo, pidió 2 cafés y un jugo para Mateo, y respiró hondo. Aquel café se había convertido en su refugio desde hacía meses, un lugar donde podía fingir por una hora que la vida no pesaba tanto. Mateo sacó sus cuadernos y comenzó a dibujar, ajeno al terremoto silencioso que estaba a punto de ocurrir. Lucía observó a su hijo con una ternura que dolía, porque él era la prueba viva de todo lo que había sobrevivido. Mateo no solo era su hijo, era su motor, su razón para levantarse cuando el cuerpo pedía rendirse. Alejandro no podía apartar la mirada. Recordó los días en que la ambición lo cegó, cuando eligió proyectos, viajes y reuniones interminables por encima de una familia que pedía poco y ofrecía todo. Recordó cómo subestimó el dolor de Lucía, cómo creyó que el dinero que aún no tenía justificaría todas sus ausencias. Cuando ella le pidió que eligiera, él eligió mal, y el divorcio fue rápido, frío, casi administrativo, como si así pudiera evitar sentir la pérdida. Pero el tiempo no fue amable con su conciencia. Cada logro le recordaba lo que había sacrificado, y cada noche, en mansiones demasiado grandes, el silencio se le sentaba al lado. Lucía, mientras tanto, había aprendido a ignorar el pasado no por rencor, sino por supervivencia. No levantó la vista ni una sola vez hacia la mesa de Alejandro, porque para ella ese capítulo estaba cerrado, archivado en un lugar profundo donde ya no dolía tanto. Sin embargo, algo empezó a cambiar cuando Mateo, sin saber por qué, miró hacia la ventana y frunció el ceño con curiosidad. Lucía siguió su mirada, y entonces lo vio. No hubo sorpresa exagerada ni dramatismo, solo una sensación extraña, como si el pasado y el presente se tocaran brevemente antes de separarse otra vez. Ella sostuvo la mirada solo un instante y luego volvió a enfocarse en su taza. No había odio, tampoco nostalgia, solo una calma firme que desconcertó a Alejandro más que cualquier reproche. En ese gesto silencioso,
Lucía le mostró todo lo que había logrado sin decir una palabra. Él, en cambio, sintió como su mundo cuidadosamente construido se resquebrajaba. Por primera vez entendió que el verdadero éxito no se medía en cifras ni en titulares, sino en la capacidad de estar cuando se te necesita. Los minutos pasaron con una lentitud insoportable. Alejandro quiso levantarse, acercarse, decir algo que compensara años de ausencia, pero el miedo lo detuvo. ¿Qué se le dice a una mujer que aprendió a vivir sin ti? ¿Cómo se pide perdón cuando el tiempo no vuelve? Lucía terminó su café, guardó los cuadernos de Mateo y se levantó con una naturalidad que dolió más que cualquier rechazo. Al pasar cerca de la mesa de Alejandro, el aire pareció tensarse, pero ella siguió caminando, con la cabeza en alto y el corazón firme. Afuera, la luz de la tarde bañaba la calle con tonos dorados. Lucía respiró profundo, sintiendo una mezcla de alivio y cierre. No necesitaba explicaciones ni disculpas para seguir adelante. Sin embargo, dentro del café, Alejandro tomó una decisión que cambiaría el rumbo de ambos. No corrió tras ella ni hizo una escena. En su lugar, sacó una tarjeta, escribió algo al reverso y la dejó en manos del mesero, pidiéndole que se la entregara discretamente. Esa noche, en su pequeño apartamento, Lucía encontró la tarjeta dentro de su bolso. No había promesas vacías ni declaraciones grandilocuentes, solo unas líneas simples donde Alejandro reconocía su error, admiraba la fortaleza de Lucía y le decía que, si alguna vez necesitaba algo para Mateo o para ella, estaría ahí sin condiciones. Lucía leyó el mensaje varias veces, no porque dudara, sino porque por primera vez sintió que el pasado no la perseguía, sino que la reconocía. Los días siguientes trajeron cambios sutiles. Alejandro cumplió su palabra sin invadir ni imponer. Ayudó con la educación de Mateo, apoyó proyectos comunitarios donde Lucía trabajaba y, sobre todo, aprendió a estar presente de verdad. Lucía no abrió su corazón de inmediato, porque las heridas no sanan por decreto, pero permitió que la vida hiciera su trabajo. Mateo, sin saber de errores ni culpas, empezó a sonreír más, a sentirse visto, completo. El tiempo, paciente y sabio, fue tejiendo algo nuevo, no una repetición del pasado, sino una versión más honesta del amor, uno que no exige ni huye, uno que se queda incluso cuando es difícil. Lucía entendió que perdonar no siempre significa volver, y Alejandro aprendió que amar no es llegar tarde con regalos, sino llegar a tiempo con presencia. Si esta historia ha tocado tu corazón, si en algún momento sentiste que alguien merecía una segunda oportunidad o que tú mismo la necesitabas, te pedimos que interactúes con este video, que dejes tu like y compartas esta historia para que llegue a más personas que tal vez hoy necesitan esperanza. Y antes de despedirnos, cuéntanos en los comentarios qué parte de la historia más te emocionó o qué aprendizaje te llevas de la vida de Lucía y Alejandro, porque leemos cada mensaje y tu voz también forma parte de este canal. Al final, Lucía volvió al mismo café meses después, no para revivir el pasado, sino para celebrar el presente. Mateo reía, el sol entraba por la ventana, y Alejandro estaba ahí, no como un multimillonario, sino como un hombre que por fin había aprendido a amar. Y en ese instante sencillo, sin aplausos ni promesas, la vida les recordó que incluso después de las pérdidas más dolorosas, siempre existe la posibilidad de empezar de nuevo, más fuertes, más conscientes y, sobre todo, más humanos.